miércoles 2 de marzo del 2022. Eh, Miércoles 2 de marzo. Recuerdo que los días miércoles siempre nos reuníamos acá, antes del estallido social que hubo acá en Chile, eh, con nuestro hermano Juan Antonio y comitiva. Yo siempre le digo a mi contertulio, siempre lo recuerdo con mucho cariño. Y es increíble, es maravilloso, mejor dicho, cómo se extraña las reuniones de estudios bíblicos que teníamos los miércoles. Pero es precioso también reunirse aquí como iglesia, siempre en torno a la palabra del Señor. Eso es maravilloso, es precioso. Yo estoy muy gozoso hoy día, estoy muy contento. El apóstol Pablo dijo que algunos consideran que algunos días son iguales para los hermanos y otros que no todos los días son iguales. Yo lo personalmente no considero todos los días iguales. Pero no se preocupen, hermanos, yo no voy a hablar de mí, yo voy a hablar del Señor. Y les digo esto porque yo mañana 3 de marzo, yo me acuerdo y calladito todos los años, el día de mi conversión. Yo decía, Señor, a los hermanos les interesará. El día de mi conversión fue algo tan personal entre tú y yo y todos los años. Y ya van 37 años, Señor, que nos conocemos, que tengo comunión contigo. Y ha sido 37 años tan preciosos, tan maravillosos. Alguien me decía, no tuvo lagunas. Ustedes saben las lagunas que da la famosa FP, los trabajadores, aquí lagunas también, que uno se aleje del Señor y después vuelva. La verdad que no, pero no lo digo con orgullo, la verdad que nunca se me ha pasado ni por la mente dejar al Señor. No creo que pudiera vivir lejos de Él. No creo que pudiera vivir sin la presencia del Señor en mi vida. Sin el Señor, créanme hermano, me muero. No puedo estar sin mi Cristo. Espero que este sentir sea de ustedes también y que esta noche ustedes reciban también una gran, rica bendición. Porque uno cuando ocupa el púlpito se pone nervioso, se le seca la boca, transpira. Yo le decía, Señor, me pongo igual nervioso, pero hablar de ti, Señor, hablar de ti es tan maravilloso. Yo no me olvido que fluyan palabras para hablar de ti. Yo no sé si ya aparece el título ahí en la pantalla y se llama El Cristo Maravilloso. El Cristo Maravilloso. Esto partió hace unos años atrás. Yo me fui a tomar unos exámenes, aquí cerca, unos exámenes de sangre y del otro. Y estaba sentado. En ese tiempo no era tan amigo del celular, ahora no, ahora cuando estoy sentado al tiro empiezo con el celular. Pero antes estaba así, esperando que me llamaran. De pronto empiezo a sentir atrás una persona, un hombre testificando del Señor. Y yo empecé a escucharlo y me empecé a gozar en el Señor. Y me gustaba tanto una frase que él decía, que es la que tienen ahora ustedes ahí en la tele, en la pantalla.
él decía, el Cristo maravilloso, el Cristo maravilloso. Y él testificaba y decía, pero si ahora no me entienden, ahora no me entienden. ¿Y qué quieren que le haga? Si yo antes no tenía el Cristo maravilloso y ahora sí lo tengo. Yo no puedo hacer lo que antes yo hacía, porque ahora yo tengo al Cristo maravilloso. Tengo al Cristo maravilloso. Yo me habría vuelto, se me ponía la piel de gallina y le habría preguntado, oye, ¿qué hizo por ti Cristo que le llamas el Cristo maravilloso? ¿Qué es para ti el Cristo maravilloso? A mí me gusta mucho escuchar, hermano. Más que hablar, me gusta escuchar. Si pudiéramos tener algo así como más familiar acá, yo les preguntaría a ustedes, ¿es maravilloso Cristo para usted? Usted me va a decir sí. Dígame usted, ¿por qué para usted el Cristo es maravilloso? Yo creo que nos gozaríamos en el Señor. En base a eso, estuve yo buscando algunos pasajes bíblicos, porque para mí también Cristo es maravilloso y yo me gozo en mi Cristo. Y me gozo mucho leyendo las Escrituras, sobre todo los Evangelios, viendo la vida y obra del Señor. Hay unos pasajes que yo encuentro, pero preciosísimos, y en esta noche quiero compartirlos con ustedes y creo que van a ser también de bendición, también igualmente para ustedes. Vamos a leer la Biblia en Mateo, en el capítulo 13 y el versículo 53. Así comenzamos. 13:53. Mateo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Esta es la gente incluida con los fariseos. Ellos se maravillaban de las enseñanzas del Señor. Aquí mi Biblia la tengo en rojo cuando habla el Señor y está empapada en rojo. Para atrás veo, llego hasta el capítulo 12, el 11, todo, y precisamente la gente se maravillaba de esta doctrina. ¿Ya? También vamos a buscar otra cita bíblica que está en Mateo 7, 28 y 29. En San Mateo, capítulo 7, versículo 28 y 29. De nuevo aquí lo tenemos. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente dice, ahora no dice que se maravillaba, sino que se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como quien tiene autoridad. ¿Qué es como que el Señor tiene autoridad? Como que tiene autoridad. Y como que tiene autoridad es que el Señor hablaba de sí mismo y no de otros maestros. Pero las palabras del Señor calaban profundamente en las personas. Y por eso que ellos decían, este tiene doctrina, tiene enseñanza, quedaban maravillados y quedaban pero admirados. Y yo cuando leía esto, claro, Señor, le decían, claro que quedaban maravillados. ¿Por qué? Porque llegaba la hora de almorzar y no se iban.
el Señor tuvo que alimentar mucha gente con unos panes y unos peces que un niño tenía, y el Señor había dicho, tengo cuidado de ellos, porque son muchos. Y, y no habían alimentos. Entonces el Señor le dice a los discípulos que no es que estuviera preocupado, sino que estaba cuidado de la gente, porque la gente no se iba. También en otra oportunidad, el Señor tomó la barca, se internó al mar de Galilea para descansar y se llegó a la otra orilla. Y esto es maravilloso. Y la gente que no pudo irse en barco se fue por la orilla y lo esperó al otro lado. Eso es tener autoridad y eso es tener consuelo. Yo pensaba en las palabras del profeta Isaías, cuando lo leemos para Navidad, y dice que un niño nos es nacido y su nombre es consejero, es admirable. Y uno ve que lo comparaban con los escribas y le enseñaban no como los escribas, sino como quien tiene autoridad. Aleluya. Y a la gente no le importaba que tener el sol, no como ahora algunos. Algunos predicadores se sienten incómodos porque si pasan 40 minutos de predicar, ven que la audiencia empieza a mirar el reloj. El día domingo, es la hora de almorzar, ¿cierto? Pero cuando estaban frente al Señor, no les importaba. No les importaba que llegara la hora del almuerzo. Lo único que querían ellos era escuchar. En una oportunidad Pedro le dice al Señor, no tenemos dónde ir, ¿dónde vamos a ir? Dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendito el Señor. Aleluya. Vamos a seguir buscando. Tenemos en Juan, capítulo 7, versículo 46. A ver, ¿qué encontramos acá? Juan, capítulo 7, versículo 46. Ahí está. Habían mandado a buscar al Señor los fariseos, y el versículo 47, bueno, en realidad hay que leer el 45 también. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. Ningún hombre había hablado, por eso no se lo habían llevado detenido. Los alguaciles eran en realidad así como que le trabajaban a los magistrados, eran también personas importantes, pero las palabras del Señor habían hecho que ellos no lo habían podido detener. Ningún hombre había hablado como el Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a Juan capítulo 18, versículo 5. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 5. Iban a buscar al Señor, a detenerlo. El Señor estaba orando en Getsemaní. El Señor les pregunta, ¿a quién buscáis? Versículo 5. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron
y cayeron a tierra. El poder de la palabra del Señor. Hermanos, que una persona diga yo soy y que los que van a tomarlo detenido retrocedan y caigan. Los que han leído la Biblia saben la profundidad de esta palabra de yo soy. Había una aflicción en el Antiguo Testamento por Moisés. Los dioses tienen nombre. Moisés tenía que liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero tenía que ir en un nombre. ¿En qué nombre voy? ¿En qué nombre? ¿Cuál es tu nombre? Le dijo Moisés al Señor. Y el Señor le dice, yo soy. Ahora el Señor Jesucristo usa esta frase, yo soy, y la gente cayó al suelo. Yo no creo que porque haya sido que se acordaron de lo que le había pasado a Moisés. Hubo una palabra, pero con poder, con autoridad. El Señor ahí, y cayeron estos a tierra. Yo hoy día me gozaba recordando mi 3 de marzo, el día de mi conversión, el día de mi encuentro con el Señor, y yo le decía, Señor, tú eres maravilloso, Señor, tú eres maravilloso. Y yo me deleito en tu palabra, Señor, y tú sabes que a veces yo me emociono, a veces estoy en la cocina también, conversando con mi señora, de estas cosas del Señor, y también uno se emociona, los recuerdos. La palabra del Señor es más que una palabra escrita en un libro, es una vivencia. Uno la vive, la lleva en lo más profundo del alma, del ser. Los milagros del Señor son maravillosos. Y hay unos milagros que el Señor hizo que aún no lo dejan. Pero, como dice la Escritura, asombrado o maravillado. Y yo escogí 3, porque usted me dirá, yo tengo otros. Y claro, y son muchos. Y hay unos milagros que a mí me gustan mucho y permítanme compartirlos con ustedes en este día, porque a mí me conmueve. Me conmueve el corazón del Señor, la forma de ser del Señor, el trato del Señor que tiene con uno. Es un trato tan íntimo, tan personal, tan en la intimidad, es precioso. Vamos a leer en Lucas capítulo 8 y vamos a leerlo los 3 milagros en Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48. Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48. Aquí está. Bueno, en el contexto aquí es el Señor con una gran multitud. La verdad que siempre el Señor andaba, no es Él, sino que la gente lo seguía. Y siempre había gran multitud. Si el Señor quedó solo en el Calvario, ahí quedó solo el Señor. Pero por los milagros, por sus palabras, el Señor suplía todas las necesidades de todas las personas. Había gente que no estaba sanada, pero necesitaba escuchar palabras de vida. Y el Señor daba esas palabras de vida. Otros necesitaban milagros de sanidad. Pero este milagro que vamos a ver aquí es pero maravilloso, hermano. Versículo 43 dice,
Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Lo primero que encontramos aquí, hermanos, es una señora, pero súper afligida. Las hermanas van a entender esto, que ella padecía de un flujo de sangre constante, y por 12 años. Es una condición horrible. Y esta señora, lo único que quería era tocar el borde del manto del Señor. Pero esta señora no quería darse a conocer. Esta señora quería pasar desapercibida. Ella decía: si solamente toco el borde del manto, voy a ser sanada. Solamente con eso. Y ella se quería ir para la casa. Ahora, hermanos, el Señor todo lo sabe. Cuando el Señor pregunta, no es porque no sepa. Cuando dice ¿quién me ha tocado? Él no quería saber: oye, ¿sabes qué? Alguien me tocó, pero yo no tengo idea quién fue. Esto no es así. El trato del Señor con la gente, porque el Señor lo que quería era que la mujer se presentara ahí delante. Y ella quería pasar totalmente desapercibida, oculta. Ella quería tocar el manto, ser sanada, irse para la casa. Y aquí no ha pasado nada. Pero el Señor no trabaja, no funciona así. Claro, el Señor, si pudiera, todos los que lo tocaban, ¡pum!, podían recibir sanidad. Allá. Y me acordaba yo de estos que se sacan la chaqueta, ¿no? Unos predicadores modernos sacan la chaqueta y empiezan así y caen todos, ¿ya? Pero cuando tocaban al Señor, no todos eran sanados. Había muchos ciegos, pero no todos los ciegos recuperaban la vista. El Señor incluso les cita a los fariseos, les cita el Antiguo Testamento cuando les dice que en los tiempos de Eliseo muchas viudas había, ya, pero solamente a una fue enviado, sino a la viuda de Sarepta de Sidón, y eso para los fariseos era para que rompieran las vestiduras, porque no era ni siquiera judía, era una persona extranjera. El Señor no hacía milagros, por así decir, a granel. O el Señor no hacía milagros para que todos lo tocaran, ya la vamos a hacer cortita. No. Aquí el Señor, la forma de trabajar del Señor es lo que me cautiva, me gusta. Lo primero que dice: ¿quién me ha tocado? Y él sabía quién era. Porque poder, porque virtud salió de mí. Entonces, esta señora, muy temerosa, le dice: yo fui la que te tocó, pero lo vamos a leer, porque sale más lindo si lo leemos. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Permítanme, hermano, yo leo la Biblia así. Yo no leo la Biblia rápido. Ella vino postrándose a sus pies. Jesús, mucho más que un hombre. Jesucristo es Dios y solamente delante de Dios
uno puede arrodillarse. Vino temblando. ¿Por qué vino temblando? Porque el Señor había dicho, ¿quién me ha tocado? Y por lo que da a entender, cuando el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Lo dijo bien serio. Porque todos empezaron dice que, y negando todos negaban. Nadie quería decir yo. Hasta los que lo habían tocado se estaban yendo de negativa por la autoridad de las palabras del Señor. ¿Quién me ha tocado? No quiero decir que el Señor se enojó, pero sí había autoridad en las palabras porque la gente reacciona así. Yo no fui, yo no. Eso es súper viejo, nadie quiere asumir culpas. Desde Adán y Eva, el hombre no quiere asumir culpa. ¿A quién le costaba decir, sí, Señor, yo te toqué? Pero todos empezaron a negar. Y esta señora que podría también haberse negado, dice que vino temblando, tuvo miedo, tuvo temor, no sabía qué iba a pasar. Y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo, ¿ves? Había mucha gente, estaba todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta señora podría haber venido gozosa, pero vino con mucho temor, con mucha reverencia, que es la forma que uno tiene que tener para acercarse al Señor. Con mucho temor, con mucha reverencia delante del Señor. Heme aquí. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ella tenía fe en tocar el borde. Pero el Señor dijo, bueno, ya. Ella tenía que tener fe en Él, en el que tenía puesto el manto. ¿Quién tenía más valor? ¿El manto o el que tenía puesto el manto? Aleluya, el que tenía puesto el manto. Hija, tu fe te ha salvado. Y de ahí viene el dicho, sana y salva. Sana y salva. Se había ido sanada solamente, pero por haber declarado que ella había sido que la había tocado, el Señor, en su compasión, en su amor, que solamente Él lo tiene, le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Qué precioso, hermano, qué precioso. Una mujer, 12 años, padecía y había gastado toda su plata, todo en médico y nada le había resultado. Y por solamente tocar el borde del manto y el Señor pasa por alto esta fe media rara. Es bueno el Señor, amén. Es bueno el Señor, es misericordioso. Aleluya. Hay otro milagro que también a mí me gusta y también tiene que ver con una mujer, que le gusta hablar de los milagros de la mujer, pero no voy a terminar con uno de un hombre. El del hombre lo dejo para el final, no porque sea el más importante, sino que de los tres me quedo con el último. No. Son todos maravillosos, pero tienen todos una connotación diferente. Aquí, en este milagro que vamos a leer, también el capítulo 13 de Lucas, el versículo 10. Lucas capítulo 13, un poquito más adelante, y el verso 10. 13:10. ¿Sabe por qué me gusta? Porque nunca, o sea, no es que nunca, sino que casi no se nombra, y a mí me gusta mucho. 13:10. Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. El Señor enseñaba en la sinagoga.
como quien tiene autoridad, enseñando en la sinagoga en un día de reposo, todo normal, la liturgia estaba lista, ¿ya? A lo mejor ya habían cantado, a lo mejor ya habían orado, a lo mejor ya se había recogido la ofrenda, ¿eh? A lo mejor ya el hermano que hacía el devocional ya lo había hecho. Es un poquito de cómo lo hacemos nosotros, no es que esté mal, ¿ya? ¿Ya? Pero siempre tenemos que estar preparados porque suceden milagros. Yo creo en los milagros. Y yo creo que cuando estamos reunidos, el Señor puede obrar milagros. Y el Señor estaba enseñando en la sinagoga y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. 18 años un espíritu de enfermedad. La otra señora tenía 12 con el flujo de sangre y esta tenía 18 años. ¿Y saben por qué lo que más me gusta de esto? Que el Señor sabía que esta señora, 18 años, estaba siendo azotada por esta enfermedad. Esto es lo que más me gusta, que el Señor no desconocía esto. Entonces cuando la ve entrar, y el Señor sabía que ella iba a estar en esa reunión, porque dice que había allí. No es que ella había llegado atrasada o venía llegando después, sino que tenía como costumbre estar en la sinagoga. Qué precioso, ¿eh? Qué lindo tener como costumbre estar en la iglesia. Qué lindo eso. Apartar tiempo para la comunión con Dios, apartar tiempo para estar en la iglesia. Es hermoso. Día domingo a las 10:30. Tenemos iglesia. Oye, te invito a tal lado. No, tengo iglesia. ¿Vas a ir a la feria? No, ¿cómo se te ocurre? Tengo iglesia. De lunes a sábado ir al súper, a cualquier cosa. Jugar a la pelota. No sé. Diferente. Tengo que cocinar. No, nada de eso. Es tiempo de iglesia. Y esta señora, 18 años yendo a la sinagoga. Y veamos qué es lo que pasó. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando vio Jesús, la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Esta señora encorvada no se podía enderezar de ninguna manera. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. El Señor ya había predispuesto a hacer este milagro de sanidad. ¿Y saben lo que me gusta a mí aquí? Que aquí no hay ni una conversación antes. Nada. Aquí lo que yo veo es que el Señor la conocía. Conocía su corazón, su sufrimiento, sus 18 años de azote. Y el Señor ni le pregunta. No hay conversación antes, no le dice nada. ¿Quieres ser libre? No. Mujer, ¿qué quieres que haga por ti? ¿No? Como en otros pasajes, ¿no? Aquí, aquí vemos al Señor conmovido y ya, pero listo para obrar un milagro. Ya conocía el corazón de ella y todo. La llama y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aleluya. Bueno, no voy a seguir leyendo porque es tan desagradable lo que viene. Léanlo ustedes en la casa. Los fariseos siempre tan desatinados, echando a perder todo, ¿ya? Pero quedémonos hasta aquí nomás, ¿ya?
Me acuerdo también del ciego Bartimeo, cuando fue sanado a orillas del camino, se unió a la caravana del Señor y hacía lo mismo que esta señora, glorificando a Dios, unió también a esa caravana. Me gusta este milagro, por lo que yo les decía recién, que no hay nada, solamente oró la misericordia del Señor, sin decirle, tienes tu fe, nada, nada. Esto me gustó porque fue un milagro, pero directo, es compasivo el Señor. Aleluya. Y vamos a ir al último, el que dejé para el último, que siempre, hermano, yo creo que de este milagro me acuerdo todos los días, todos los días. Y está en Lucas capítulo 5. Y para los que les gustan las prédicas cortas, vamos a ir terminando. Pero no sé, parece que en este me voy a alargar un poco, así que no canten victoria. ¿Ya? Capítulo 5. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Leamos la Biblia. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aleluya. El gentío se agolpaba para escuchar la palabra de Dios cuando el Señor hablaba, el gentío. Les vuelvo a decir, el Señor quedó solo en la cruz. Pero para escucharle, se agolpaban para escucharle. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. A ver, paremos un poquito ahí. El cuadro es el siguiente. Los pescadores pescan de noche. No habían pescado nada, ni una cosa. Y esto lo sabía el Señor. Y esto él lo sabía. Ahora, Pedro le dice, no hemos pescado nada, pero en tu nombre vamos a arrojar la red. Ahora, hermano, empezaron a encerrar, él dice, a llenarse las redes de pescado. Pero eran muchos, hermano, eran demasiados, ¿saben? Que las dos barcas se estaban hundiendo. Si hubiese alguien, un pescador aquí, le tendríamos que preguntar, oye, ¿cuántos kilos de pescado se hunde tu bote, tu lancha? No, es porque las embarcaciones están hechas para no hundirse. Por mucho peso que le echen, tendría que ser mucho. No habían pescado, nada, les había ido súper mal. Y después, en un momento, de un 2x3 y de día, comienzan a pescar, pero como nunca. Y este cuadro hace que el apóstol Pedro tenga una reacción en la cual uno se identifica mucho. Pedro, al ver esto, le dice al Señor, viendo esto, Simón Pedro
cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Saben que me gustan las palabras de Pedro? Porque cuando le dice: apártate de mí, Señor, yo pienso un poco y digo: ¿cómo se sintió el apóstol Pedro? Se sintió sucio, se sintió inmundo, se sintió mal. Él le dice al Señor: apártate de mí porque soy hombre pecador. O sea, yo no tengo nada en ti. Nosotros no nos parecemos en nada, ninguna cosa. Y de eso se toma el Señor y lo llama. Y lo llama y le dice: desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cómo se habrá sentido el apóstol Pedro cuando sintió ese llamado? Le dice: desde ahora, o sea, tú te quieres alejar de mí, pero la verdad que tú vas a ser de ahora en adelante pescador. Se tomó de eso, Señor. Pedro le dice, en otras palabras, le dice: tú eres santo, yo soy inmundo. Tú eres santo, yo soy un hombre pecador. Tú moras en la luz, yo soy de las tinieblas. Yo soy sucio, tú estás limpio. Y esto me conmueve porque el apóstol Pedro se sintió tan mal. Se sintió tan mal y a veces uno piensa y dice: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque fijaste los ojos en mí. Gracias, Señor, porque yo, bueno, ya Isaías ya lo había dicho también, cuando dice: yo siendo hombre de labio inmundo, han visto mis ojos la gloria de Jehová de los ejércitos. Delante del Señor somos tan sucios, tan inmundos, y el Señor fija en nosotros nuestros ojos, pero ya no somos inmundos, ya no somos sucios. El Señor nos ha limpiado con su preciosa sangre. Nos limpió, nos dio una razón para vivir. Ahora vivimos en Él. Ahora estamos completos en Él. Ahora somos de Él. Antes éramos de las tinieblas, ahora somos de la luz admirable del Señor Jesucristo. Con gratitud nos vamos a poner en pie. Les invito a que se pongan en pie y oremos al Señor y le demos muchas gracias por lo bueno que ha sido. Yo no sé cuántos años le conoces tú. Yo hace tantos años que le conozco y siempre ha sido fiel. Tú todavía sigues siendo evangélico. Sí, todavía sigo siendo evangélico. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, por haberte conocido. Te damos gracias, Señor, porque podemos disfrutar día a día de tu amor, de tu misericordia. Te damos gracias, Señor, como iglesia, porque estamos completos en ti. Señor, ¿cómo no darte gracias si tú nos diste una razón para vivir? ¿Cómo no darte gracias, Señor, que en un día como hoy podríamos haber estado en cualquier sitio, en otro sitio, seguramente en actos de perdición, pero, Señor, estamos en torno a tu palabra, estamos en torno a ti, y por eso te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos salvaste. Gracias, Señor, por habernos hecho una nueva criatura en ti,
por el Espíritu Santo en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque somos de tu redil, Señor, porque somos ovejas de tu prado, Señor. Te damos gracias, Señor, por habernos salvado, por habernos sanado, Señor. Te damos gracias porque lo único que queremos cada día es conocerte a ti. Lo único que queremos, Señor, cada día es conocerte a ti. Bendícenos día a día, Señor. Bendice tu iglesia amada, Señor. Bendícela, que hayan cada día, Señor, hermanos nuevos, hermanos que se conviertan a ti con todo su corazón y que te amen también con todo su corazón. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque en ella encontramos también la vida eterna. Y hemos venido a ti, Señor, dador de la vida. Bendito sea, Señor. Glorificamos tu nombre en esta noche. Bendecimos tu nombre en esta noche, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque nos has hecho nueva criatura y estamos completos en ti. Gracias, Señor. Bendito. Te exaltamos en esta noche, Padre, con todo nuestro corazón. Gracias, amado Jesús, Señor, Rey del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, que te dignaste, miraste, Señor, a nosotros, Señor. Gracias, gracias. Solamente tenemos gratitud delante de ti, mi Dios. Amado Padre Celestial, en el dulce nombre de Jesucristo, te agradecemos, mi Señor, con todo nuestro corazón. Amén. Gracias, Señor. Amén.